¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto, pues buenos días a todos y es un honor para mí estar aquí colaborando con este maravilloso foro. Entonces, quedo a sus órdenes para cuando nos indiquen que podemos iniciar. Listo, podemos iniciar ya. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta, ingeniero Héctor Parker. Qué maravilla tenerlo aquí presente. Para mí es un honor participar y sobre todo tenerlo aquí presente. Y bueno, pues yo les doy la más cordial bienvenida a todos los que participan en este foro. No sé, ya voy viendo ahí las cámaras. No sé si todos ya estamos perfectamente listos. Ahí está el ingeniero Parker. Ahí está. Pero yo no la veo. Nomás le pones entendido. Y bueno, pues estamos listos para arrancar y quisiera yo solicitarles si tienen alguna propuesta o alguna solicitud para que pueda llevarse a cabo esta mesa en un ánimo de una charla ágil y que sobre todo nos provoque la reflexión colectiva. Me honra muchísimo también estar junto con muchas mujeres, eso genera todavía un poder y una inercia mucho más impactante, creo yo, para mí. Y bueno, pues no sé con quién podríamos iniciar, quién está lista. Yo propongo que cada quien se presente en unos minutitos y que nos ayuden con una autodescripción por si tenemos audiencias que necesitan un poco de apoyo para la accesibilidad. Y adelante, ¿quién dice yo? Ingeniero Parker, ¿nos escucha usted bien? Sí, muy bien. Qué, Pero, qué pero, honor pero yo tenerlo no aquí. voy a parar. Muchas gracias. No, pero lo queremos saludar Ah, todas y todos. muchas gracias. Muy amable. Muy bien, pues ¿con quién podemos iniciar? Adelante, por favor, bienvenida. Dale, no, mande. Claudia Cruz, ¿estás lista? Sí, perdón, ay, no sabía que era yo la primera. Bueno, pues mucho ¿Estás gusto. lista? Perfecto, bienvenida, Sí, 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 Claudia. gracias. Bueno, efectivamente soy Claudia Cruz y yo provengo de una organización de la sociedad civil que se llama Polaris. Es una organización que está ubicada en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Y lo que nosotros hacemos es pues utilizar la tecnología para prevenir y atender casos de trata de personas en Norteamérica. Y tenemos un proyecto en México y por esa razón, bueno, y obviamente nos hemos valido de difundir información en las radios comunitarias porque la mayoría de las víctimas, por lo menos en México, eh, pertenecen, no necesariamente todas, pero un porcentaje importante a comunidades indígenas. Entonces, de ahí mi interés de participar en este foro y bueno, aprendiendo de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Claudia. Seguramente también todas nosotros y todos los que nos acompañan aprenderemos de tu ponencia y sobre todo de tu trabajo y tu experiencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que esté lista? Olimpia, ¿estarás lista? O Sí, Valeria, que me puedan ayudar. Adelante, por favor, sí. bienvenida. Pero ya para dar la ponencia o solo una presentación personal, porque me sacó el sistema hace un momento. No te preocupes. Si quieres y te parece adecuado, preséntate e inicia con tu ponencia. ¿Te parece bien?
Ok, de acuerdo, sí, con mucho Perfecto. gusto. Bueno, me voy a poner aquí el cronómetro porque tenemos 10 minutos, ¿verdad? Y quisiera Correcto. intentar, no sé si te mandaron, Mercedes, mi presentación para poderla proyectar, porque yo tengo complicación en esa. Perfecto. Ah, Aquí tenemos muchísimas un gracias. equipazo que nos Qué está maravilla. ayudando. Ok, Muchísimas bueno. gracias. Pues para mí es un gusto tener la oportunidad de estar participando en este Congreso de Radios Comunitarias. Creo que es una gran oportunidad la que se nos brindan a todas las organizaciones de poder estar en este importante Congreso. Soy Olimpia Castillo Blanco, mi organización se llama Comunicación y Educación Ambiental y llamé a este tema que quiero compartir con ustedes: difusión de los derechos de acceso en radios comunitarias, conocer para participar y exigir, y está basado en la difusión del Acuerdo de Escazú. La siguiente, por favor. El Acuerdo de Escazú su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. Este acuerdo fue adoptado en el 4 de marzo de 2018. Quiere decir que es un acuerdo bastante nuevo. La siguiente, por favor. Se adoptó en la municipalidad de Escazú, en Costa Rica. De ahí es de donde toma su nombre sintético. Quiero comentarles que pues es un esfuerzo regional muy importante y que apuesta a esta integración entre los 33 países de la región. Es el único tratado que resultó de la cumbre de Río +20. Y detalle muy importante es que es el primer instrumento internacional que hace referencia a la necesidad de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Es de derechos humanos, no es exclusivamente ambiental y tiene el principio de progresividad, siempre ir hacia adelante, no retroceder. De los 33 países de la región, participaron 24 en todo el proceso y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es quien funge como secretaria técnica. La siguiente, por favor. El acuerdo entró en vigor el 22 de abril del 2021 en el marco de la celebración del Día de la Tierra. La siguiente, por favor. A la fecha, y bueno, cuando nos damos cuenta del contexto en el que estamos viviendo en esta región, tanto a nivel nacional como en todos los países, de una gran crisis ambiental, social, política, con crecientes conflictos socioeconómicos, el Acuerdo de Escazú va a la medida de esta realidad latinoamericana y establece los pisos mínimos, no es el techo, para la implementación de las garantías de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, y como ya he referido, a la protección de personas defensoras. Y con letritas rojas señalo que es el único acuerdo que ha tenido hasta ahorita una significativa participación del público. La siguiente, por favor. Esto quiere decir que desde las reuniones preparatorias y todas las reuniones de negociación, el público, la sociedad civil, tuvimos la oportunidad de estar presentes, tanto de manera presencial como virtual, porque no siempre fue posible tener los recursos para asistir a las reuniones de manera presencial, pero pudimos incidir en la construcción del acuerdo. El artículo 9, que es el que refiere a las personas defensoras, está puesto en el acuerdo porque la sociedad civil lo señalamos. La siguiente, por favor. También señala la necesidad de fortalecer las capacidades y que todos los países puedan alinear lo que ya tienen en su legislación hacia el Acuerdo de Escazú. La siguiente, por favor. Y que lo que no está puesto empiece a anotar. A la fecha son 15 los estados parte. Si tenemos en este momento personas fuera de México o demás países que no sean de México, pueden revisar si alguno de sus países ya es estado parte. Tenemos otros que ya firmaron pero no lo han ratificado, y todavía tenemos varios países que ni siquiera han firmado el acuerdo. Esto nos habla de que todavía tenemos una labor muy importante que hacer al respecto. La siguiente, por favor.
Y bueno, ya se tuvo una primera conferencia de las partes, una segunda conferencia de las partes, pero en la primera señalo, aquí tengo, perdón, error en estas fechas, un primer foro para darle cumplimiento a este tema de la protección de personas defensoras. Se creó un foro anual. La primera reunión fue en el 2022, corrijo, y la segunda apenas en septiembre del 2023 en Panamá. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué contiene el acuerdo? La siguiente, por favor. El acuerdo son 26 artículos, una parte general donde viene el objetivo, definiciones, principios, disposiciones generales, pero la parte sustantiva, como la hemos llamado, es aquella que refiere a garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia, y tenemos aquí el artículo 9 que refiere a la protección de personas defensoras. Pero también viene el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Pasamos a la siguiente porque sí quisiera que hiciéramos una revisión general. Artículo 5 expresa, la anterior. Artículo 5 refiere que todas las personas tenemos el derecho de preguntarles a nuestros gobiernos y los gobiernos nos tienen que responder. Pero además de tener este derecho a preguntar, los gobiernos también tendrían la obligación, artículo 6, de generar y difundir la información ambiental que es relevante. La siguiente, que a mí me parece medular, la participación en la toma de decisiones. Todas las personas tenemos derecho a participar en estos programas, proyectos, políticas que nuestros gobiernos promueven, pero señala el acuerdo desde las etapas iniciales de los procesos y con información oportuna, porque es muy común que se les quiera preguntar a las personas, a las comunidades, cuando ya los procesos van sumamente avanzados. La siguiente, por favor. El artículo 8 refiere al derecho de acceso a la justicia. Si nos negaron el derecho a participar, si nos negaron el derecho a acceder a la información, entonces tenemos la oportunidad de reclamar y de inconformarnos. El artículo señala que tendría que haber órganos especializados y también un detalle esencial es que se tiene que hacer en lenguajes y culturalmente apropiados a las personas que están reclamando y solicitando acceso a la justicia. La siguiente, por favor, ya había señalado yo, América Latina y el Caribe tristemente se distingue por ser la región donde más personas son perseguidas, criminalizadas e incluso asesinadas por defender los territorios y los recursos naturales. Y entonces el acuerdo señala que se les debe proteger a estas personas y además contar con medidas preventivas para que ellas puedan seguir ejerciendo su trabajo. La siguiente, por favor. El fortalecimiento de capacidades señala que se debe capacitar a las autoridades, capacitar a jueces, a juezas y además incorporar la temática ambiental en todos los niveles escolares. La siguiente. Todos estos países que ya han ratificado y que ya son estados parte, bueno, pues ahora tenemos que avanzar en el cumplimiento, en la implementación del acuerdo. Y un detalle que hemos señalado muchas personas, que se tiene que hacer efectivo el acuerdo de Escazú para los derechos de las mujeres. Las mujeres todavía enfrentan muchos retos, muchas diferencias en este acceso a derechos y entonces tenemos que puntualizar cuáles son las brechas para poder subsanarlas y que las mujeres puedan tener plenamente garantizados sus derechos. Con todo esto que les he comentado, la siguiente, por favor, viene el gran reto, pero también la gran oportunidad que tenemos con las radios comunitarias. Quienes están aquí les preguntaría, ¿habían escuchado hablar del acuerdo de Escazú? Generalmente no tenemos gente que lo conozca. Una gran labor que tenemos es hacer una difusión efectiva de que, punto número 1, de que existe este acuerdo. Y punto número 2, ¿cuáles son estos derechos que me están garantizando? Y con el gran alcance que tienen las radios comunitarias, a donde están llegando con las personas que están defendiendo, trabajando, protegiendo los territorios y los recursos naturales, necesitan conocer que existe este acuerdo, necesitan saber que hay una serie de derechos que están para garantizar, que pueden exigir. Y por eso la gran invitación a
radios, ¿cómo le hacemos para poder hacer llegar contenidos efectivos y contenidos útiles para que la gente sepa que existe el Acuerdo de Escazú? Mis 10 minutos y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti y volvemos Queda a una dar... última diapositiva donde viene un correo electrónico. Perfecto, si nos ayudan, Perdón, ahí no, están. Centro de Información Virtual es un centro que hemos conformado para tener información sobre el Acuerdo de Escazú. La siguiente y la siguiente ya es donde viene un correo electrónico donde estoy a su disposición. Muchas gracias. Pues ahí están los datos claros. Muchísimas gracias a ti y recordamos a las audiencias que nos acompañan que estamos en la mesa 2 del Congreso Nacional de Radios Comunitarias en los derechos de las radios ciudadanas y lucha social. Y yo quería resaltar justamente lo que hablas. Cuando tenemos o debemos hablar de las radios comunitarias, debemos de situarnos en un piso de derechos humanos y en ese sentido resalto tu gran participación en que eso, haya una participación progresiva, activa y decisiva de las radios comunitarias en todo lo que tenga que ver y sea de su interés. Muchísimas, muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia. Y bueno, me permito ahora dar paso a una maravillosa ponencia que está a cargo de nuestra querida compañera Vanessa Meirovich. Espero que lo haya yo pronunciado bien. Y por favor, si me ayudas a autodescribirte de manera breve, que nos digas qué es lo que tenemos que saber de ti en este momento y que empiecen a correr tus 10 minutos. Sé y siéntete muy bienvenida y esperamos que disfrutes este momento tanto como nosotros lo vamos a hacer. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. Quiero compartir, primero que todo, que es una ponencia que vamos a desarrollar junto a dos compañeras, que son Susana Morales y Magdalena Doyle, que también están presentes en la sala. Las tres, aprovecho y hago una presentación rápida, un 3x1. Las tres somos investigadoras y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Trabajamos en un espacio vinculado a los estudios sobre comunicación y ciudadanía, y dentro de ese espacio, desde hace un tiempo, venimos investigando y trabajando sobre y con radios comunitarias de nuestro país. Y bueno, hay uno de los trabajos que hemos llevado a cabo hace poquito que queremos compartir con ustedes en este espacio. ¿Hay posibilidades de hacer una presentación sin haber enviado previamente la presentación? Sí. Bueno, ahí está. Le doy la palabra a mi compañera Susana, que ella va a dar inicio a la presentación. Ahí, Su, no sé si podés poner la versión Sí, para necesitaba presentar. salir de... Buenas tardes, ¿cómo están? Susana, Necesitaba bienvenida. salir. Y necesitamos que dejes de compartir para que pueda compartir. ¿Se ve la presentación? No, Sí. por eso te digo, puedes poner en la Sí, se versión ve. de presentación, que solamente se vea la pantalla central, y si no, en la última que mandé en el chat, ahí está, solo modo presentación. ¿Ahora se ve? Falta como ampliarla. Claro, sucede lo mismo, que se ve en todo el panel de trabajo de PowerPoint. Lo que necesitaríamos es ver solamente la presentación. Ahí. Lo tengo en modo presentación, por eso yo veo solamente esa pantalla, disculpen. ¿Querés presentar vos, Vale? A ver. Porque en mi pantalla solamente se ve... Ahí hacemos el intento, a ver si... Bueno, mientras Perdón. hacemos estos ajustes, que siempre son propios de estos eventos, así que no pasa nada, aquí estamos todos con calma. Recordamos la participación que estamos ahora por visualizar y que ya la tenemos, y arranquemos con radios comunitarias y excelente, derechos gracias por durante la paciencia. pandemia. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias. Como decía Vale, queríamos compartir el trabajo de investigación que venimos desarrollando desde el último tiempo y en particular queríamos presentar datos que se vinculan con 2 proyectos de investigación y sobre todo con el último, que fue un trabajo que si bien se hizo a nivel nacional, nosotras para la ponencia nos estamos concentrando en el caso de la provincia de Córdoba, que vinculado a cómo las radios estuvieron trabajando en el acceso a distintos derechos durante el aislamiento ligado a la pandemia COVID-19. ¿Puedes pasar, Vale? Como decíamos, bueno, nuestro objetivo tenía que ver con tratar de compartir cuáles fueron los roles que asumieron esas radios durante la pandemia para garantizar derechos y considerando sobre todo cómo esas radios se configuran en actores que contribuyen no solo al ejercicio de los derechos a la comunicación, sino a múltiples otros derechos, en particular en este momento la educación, pero vamos a ir viendo que también hay otros que se fueron garantizando a través de las radios, y cómo eso se vincula con la dimensión comunitaria y la pertenencia a la comunidad de pertenencia de cada una de esas radios. Para poner en contexto, Vale, ¿puedes pasar, por favor? En Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina, nosotros hemos relevado 37 radios vinculadas al sector comunitario. Eso implica la mayor concentración de radios en una provincia a nivel nacional y tiene la particularidad de que es un sector cuya expansión más importante se dio entre 2008 y 2015, que fue el momento de implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país. En general nos parece relevante poder destacar que el 63% de esas radios se encuentran en localidades con menos de 30.000 habitantes y que son radios que se encuentran también principalmente en espacios periurbanos, eh, y solamente el 10% se encuentran en las ciudades grandes de nuestro país. Y en cuanto a los niveles a las formas en que esas radios se reconocen a sí mismas, como podemos ver en el cuadro que está a la derecha, la mayoría se reconocen como parte del sector comunitario, pero acá también hay una identificación que articula múltiples identidades vinculadas tanto a la cuestión referida a lo popular, a reconocerse en el universo de la alternatividad. Una característica particular de Córdoba también tiene que ver con la centralidad del movimiento cooperativo y cómo se configura el espacio vinculado a las radios comunitarias. Así que, y en particular, lo último que me gustaría compartir a mí, antes de darle pie a mis compañeras, tenía que ver con plantear cómo este último proyecto que fue financiado por la agencia PISA COVID-19, lo que se propuso fue producir conocimientos sistemáticos sobre esas experiencias educativas y tratar de comprender a esas radios como mediadoras para el desarrollo de las prácticas educativas, asumiendo un rol que trascendió ampliamente la producción y emisión de contenidos. ¿Querés seguir, Vale, por favor? Estás muteada. Perdón, tal como compartía Susu, en esta investigación lo que nos propusimos fue relevar, poder conocer, identificar, caracterizar cuáles eran las experiencias educativas, o llamamos nosotros experiencias para la continuidad educativa, que las radios comunitarias estaban desarrollando en los distintos territorios de nuestro país, en el contexto de aislamiento social por la pandemia, tratando a partir de eso de identificar cuál era el rol que las radios estaban cumpliendo, desarrollando en sus comunidades, en tanto habilitaban, posibilitaban el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. En relación con la provincia de Córdoba, lo que pudimos identificar fue que el 82% de las radios que relevamos desarrollaron experiencias para la continuidad educativa. Nos referimos con la idea o la noción de experiencias de continuidad educativa, esas iniciativas que tenían por fin dar continuidad a las trayectorias y a los procesos educativos durante la pandemia, pero ahora mediante prácticas que diferían de las que se realizaban en contexto o en situación de normalidad.
dentro de este conjunto de experiencias y de radios que desarrollaron experiencias educativas, identificamos que prácticamente el 70% llevaron a cabo esas experiencias vinculadas a iniciativas que partieron desde el Estado, ya sea en el nivel municipal, en el nivel provincial o en el nacional. En nuestro país fue emblemática la política pública desarrollada por el Estado Nacional, que se llamó Seguimos Educando, que fue justamente una estrategia para garantizar la continuidad de las prácticas y procesos de aprendizaje de niños y niñas durante la pandemia. Pero también pudimos relevar un conjunto de iniciativas que no tenían como origen el Estado, sino que partían de las propias radios. Es decir, las radios comunitarias ideaban, imaginaban y ponían en marcha iniciativas para garantizar que los chicos y las chicas pudieran seguir yendo a la escuela sin ir a la escuela. De este conjunto, de este total, digamos, de que representa el 62% de las radios, digamos, que desarrollaron iniciativas, lo que pudimos identificar es que muchas de estas acciones estaban orientadas a la transmisión de contenidos a través de la radio, ¿sí? A través de centralmente programas o secciones de programas, pero también hubo otros formatos. Pero también lo que pudimos ver fue que las radios ponían en práctica iniciativas educativas que no estaban centradas en la transmisión de contenidos, sino que tenían que ver con el poder garantizar otros espacios y otras estrategias para que los niños y niñas pudieran seguir sus trayectos educativos. Por ejemplo, las radios abrieron sus puertas para que los niños pudieran conectarse a internet en las situaciones en que no la tenían. Las radios repartían los cuadernillos educativos que el Estado, a través del Ministerio de Educación, generaba, porque muchas familias no tenían condiciones para acceder de otra manera. Las radios, relevamos algunos casos en los que hicieron campañas para juntar radios, dispositivos de radios, para que los niños y niñas en sus casas pudieran escuchar las clases de sus maestras en el contexto de sus hogares. En relación a estas iniciativas, también advertimos que muchas de ellas, si bien fueron iniciativas propias de las radios, las llevaron a cabo en articulación y en diálogo con otros actores locales centrales. Pensamos en el rol de la escuela, pero sobre todo en el rol de las docentes, en el rol de, por ejemplo, las bibliotecas populares, de las universidades y de otras organizaciones sociales con las que se articuló para que esas iniciativas educativas fuesen posibles de ser desarrolladas. Como último dato, en relación a estas acciones, pudimos advertir que la mitad o que gran parte de ellas lo que hacían era transmitir contenidos netamente educativos. La mitad de ellas tenían que ver con contenidos curriculares establecidos por el sistema educativo. Pero la otra mitad fueron contenidos que las radios identificaban que contribuían, que aportaban a la formación de los niños y las niñas, pero que eran complementarios de lo que la escuela indicaba que debía enseñarse y aprenderse en ese momento. Y por último, otro dato de estas iniciativas tuvo que ver con que no todas hicieron foco en los contenidos. Muchas de ellas hicieron foco en la experiencia de ser protagonistas de un proceso educativo que siempre se lleva a cabo junto con otros y por lo tanto favorecieron espacios para la expresión, para la participación, para la risa, para compartir la angustia, es decir, para el poder estar con otros y otras a pesar de la distancia. Magda, no sé si estás por ahí para... Sí, acá estoy. Pero no me pasa Ay, perdón. Bueno, ya para ir cerrando y de algún modo sintetizar lo que exponía Valeria, un poco lo que pudimos identificar y lo que queríamos traer acá, porque la investigación fue amplia y abarcó las voces de múltiples sectores vinculados con las radios, ¿no? Tanto audiencias como las mismas personas gestoras de las radios, como docentes, como gestores de políticas públicas vinculadas a esto, a medios y a continuidad educativa. Y de esas voces lo que pudimos como identificar y caracterizar en términos de estas potencialidades del dispositivo radiofónico durante la pandemia y en relación al derecho a la educación más allá de la pandemia, digamos, y a la potencialidad que tiene en términos de poder garantizar derechos a la educación en diálogo con el derecho a la comunicación, tiene que ver un poco con esta frase que se sintetiza en la entrevista de una radialista de acá de Argentina, que ella plantea, bueno, yo creo que rompía la distancia, porque no es lo mismo hacer algo en vivo que oírlo a los 3 días,
escuchar el momento, hacer una consulta. Todos los que han sabido aprovechar el momento han sido beneficiados. Un poco esta idea del romper la distancia tenía que ver, es como, digamos, es como una definición en sí misma vinculada a la simultaneidad de la escucha de la radio, pero también en relación a otras distintas distancias que las radios comunitarias en ese contexto rompieron, ¿no? Si querés pasar, ¿vale? Por un lado, las distancias sociales y las distancias físicas que estaban instauradas en ese momento y que de algún modo tuvieron continuidades de distintas maneras y en distintos sentidos después de la pandemia, pero que tienen que ver con articular las instituciones educativas locales y distintos actores que las integran, ¿no? Esta cosa de las escuelas llegando a los hogares, a los comedores de las mismas casas, a las escuchas familiares, ¿no? A la presencia de la voz de la escuela en la escucha familiar, la participación de las comunidades educativas en la producción de propuestas pedagógicas, ¿no? Una mayor participación y una horizontalidad en esa participación, por ejemplo, en el caso de las radios indígenas, por ejemplo, la fuerte presencia de maestros y maestras bilingües produciendo contenidos que muchas veces quedan en roles más subsidiarios en las mismas escuelas. Y eso era posible y es posible porque son espacios y actores de referencia en las mismas comunidades previo a la pandemia, ¿no? Y si querés ir a la otra y ya vamos a ir cerrando. Después, una ruptura que tiene que ver con el abordaje y la búsqueda de superación de ciertas desigualdades que son transversales a las comunidades, vinculadas a la conectividad, como decían las compañeras, y la posibilidad de que la gente acceda a la conectividad incluso en los edificios de las radios, el acceso al equipamiento, el acompañamiento por parte de adultos a quienes estaban estudiando, bueno, llevando a cabo experiencias que se definieron en ese momento como muy exitosas en términos de garantizar digamos, esta dificultad y el abordaje de estas dificultades. Y la posibilidad de generar propuestas educativas que de algún modo, digamos, permitían generar respuestas a necesidades que podían implementarse de forma más democrática. Y por último, esta cuestión de la oralidad, como una cuestión muy relevante de la radio, por supuesto, y la potencialidad de esta palabra hablada en condiciones de aislamiento, de pérdida de la convivencia, de pérdida del estar juntos, en copresencia, en comunidad. La radio entonces trajo voces cercanas, permitió expresiones, por ejemplo, de jóvenes, entrevistábamos a jóvenes y la posibilidad de ser oídos y oídas en un momento en que eran especialmente silenciados y silenciadas sus voces, ¿no? De pandemia. Bueno, eso generó la posibilidad de la expresión oral, de la expresión simultánea, pero también comunitaria. Se identificó como una potencialidad de las radios en aquel momento y se vislumbró en las comunidades como una potencialidad a aprovechar y a la cual dar continuidad, ¿no? Bueno, eso, podemos igual quedar acá abiertas para preguntas y para conversar. Muchísimas gracias, este maravilloso paquete de 3 en 1, pero las 3 increíbles. Y justamente yo considero que estas radios comunitarias son hijas y guardianas de la oralidad y que en estos momentos o en esos momentos de pandemia en donde se resaltaron las cuestiones básicas, formaron sin duda un epicentro porque saben y conocen qué es lo que necesita su comunidad y cómo comunicarlo. Y atendiendo a esto último que decían, pues rompamos también a través de este foro la distancia y demos paso a José Antonio Peiró Arán de la Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Abierta y a Distancia de México y Universidad Palmira, para que nos haga el favor de hacer la presentación de su ponencia, análisis de las limitaciones en la asignación de frecuencias para la radio comunitaria indígena bajo los parámetros del IFT y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya tema, vaya que es un reto y vaya que tenemos todavía que impulsar que no solo el marco legal las proteja, sino que ese 1% de las concesiones se aumente. Adelante, por favor.
Doctora, Somos doctora Mercedes Olivares, a sus órdenes. todos un placer. Solo un pequeño detalle, Jessica Aguilar quería tomar la palabra a continuación de nuestras Por invitadas. supuesto. Yo me paso después para cederle la oportunidad a la compañera y no sentirme que la estoy saltando. Me parece maravilloso, al contrario, les agradezco y este foro es suyo, así que adelante, por favor. ¿Y si No, nos ya escucha? salto yo directamente a... Oh, venga, aquí nos ajustamos a lo que sea. Adelante. Excelente. Entonces, ahora sí. Muy bien, pues primero que nada me presento. Como ya mencionaron, soy José Antonio Perorán. Recientemente hice mi tesis doctoral y justamente la hice sobre el acceso a la radio para pueblos y comunidades indígenas de forma muy específica, donde pues traté de abordar diversos aspectos de las dificultades que se han enfrentado en México durante un proceso histórico que se ha vuelto bastante largo, que tiene antecedentes muy importantes en torno a cómo poder acceder a este medio de comunicación. Entonces, para esta ocasión, empecé. Quisiera hablarles un poquito sobre qué ha sucedido precisamente en torno a las decisiones de nuestro Supremo Tribunal aquí en México, que han de alguna manera apoyado o no necesariamente la creación y la participación de más radios comunitarias en nuestro país. Como muy bien señalaba la doctora Olivares, México se ha caracterizado porque hemos pasado por una serie de procesos bastante curiosos desde la década de los 60, cuando se emite la Ley Federal de Radio y Televisión, en un primer esfuerzo por regular de manera más específica el mercado de los medios de comunicación. Se crea una figura del permiso. El permiso era bastante curioso porque como figura administrativa, al estar pensado para ser otorgado a instituciones que funcionan sin fin de lucro, y con una potestad muy importante del Estado para retirarlo en cualquier momento, también permitía de alguna manera subsanar a aquellas entidades que tenían una operación y que no hacían primero el trámite del permiso. Esto se cambia, ahorita lo vamos a ver, en la reforma precisamente de 2006, se elimina la figura del permiso, se deja únicamente la figura de la concesión y la concesión tiene ese pequeño detalle en el cual yo no puedo de manera anterior a que se me otorgue operar bajo lo que requiere una concesión, porque esto me va a implicar una prohibición absoluta. Yo no puedo tener un derecho adquirido como si sucedía con el permiso. Entonces, esto ha traído una serie de consecuencias. En este periodo entre 2006 y 2012, 2013, hubo una persecución muy importante de la radiodifusión indígena, la radiodifusión comunitaria en nuestro país. Fue cuando se acuña un poco el término de radiodifusión pirata. Todavía el año pasado escuchaba comerciales en la radio comercial del IFT que decían denuncia a la radiodifusión pirata, denuncia a aquellas entidades que están operando sin una concesión, un poco en un sistema de persecución. Hubo una serie de casos bastante dramáticos de la entonces Policía Federal preventiva, que eran básicamente militares disfrazados de policías, llegando a las radiodifusoras, tirando puertas, llevándose a los locutores, llevándose los equipos de transmisión, que, bueno, finalmente desembocaron un poco en esta reforma de 2013 y la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Redifusión de 2014, que nos da por primera vez el reconocimiento de una concesión específica para pueblos y comunidades indígenas. A continuación, pues esto ha traído que se haya necesitado una interpretación de esta ley que lleva de manera administrativa el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha tendido a hacer una interpretación estricta, por decirlo de bonita manera, restrictiva, no les gusta mucho esa palabra, cuando no totalmente negada, simple y sencillamente que existan expresiones que no sean básicamente comerciales. Y esto ha llevado a que la Suprema Corte de Justicia haya realizado una serie de interpretaciones. Voy a comentar nada más 3, aunque ha habido más.
Prácticamente voy a comentar las bonitas, donde la Suprema Corte de Justicia decidió que el IFT no tenía la razón y dar paso precisamente a estos esfuerzos indígenas y comunitarios, habiendo todo otro esquema de decisiones donde la Suprema Corte ha dicho no. El legislador decidió, hizo separaciones, está protegiendo de alguna manera la radio comercial, y es lo que quiso el legislador y se respeta a rajatabla la ley, la palabra del legislador. Cuando a veces nos dicen que el legislador puede decir lo que sea, pero si está en contra de la Constitución, eso no va a operar. Entonces, ahora sí, como primer contexto, esta lucha de nuevo por los medios de comunicación es muy, muy antigua. Es de la década de los finales de los 50, 60, muy probablemente comienzan las primeras expresiones. No podría ir tan atrás, pero creo que hay una revolución, un cambio muy importante a través de la ratificación del convenio 169 de la OIT, como es una revolución en todo el tema de derechos de los pueblos indígenas, pero particularmente dentro de este convenio se reconoce el derecho al acceso a los medios de comunicación y sobre todo en el contexto del uso de las lenguas indígenas en sus propias lenguas. Esto comenzó a sembrar una serie de semillas. En México, esto implicó una reforma constitucional en 1992. En el artículo cuarto, en aquel entonces, la vieja caja de sastres de nuestra Constitución, donde se incluía precisamente este reconocimiento a la multiculturalidad del país, a los pueblos indígenas, que no duró mucho y tampoco tenía precisamente un impacto muy importante. Nunca se emitieron las leyes secundarias correspondientes. Y 2 años después inicia el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, dentro de la lucha que fue relativamente hablando breve, el largo proceso de negociación y de contacto con los representantes, ya no solo del EZLN, sino de todas las comunidades y de diferentes actores representantes de los pueblos indígenas de nuestro país, se llega finalmente a los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Es un tema bonito, interesante históricamente porque se avanzó mucho, se discutió mucho, hubo un reconocimiento al EZLN como una parte beligerante, por lo tanto los acuerdos de San Andrés Larraínzar son acuerdos de paz que tienen el carácter vinculatorio para el Estado mexicano. Solamente se realizó la primer mesa, el resto de las mesas el EZLN decidió retraerse hasta en tanto no viéramos avances en la mesa 1, no se llevaran a los espacios de discusión nacional, no se hicieran las reformas correspondientes, y esto tuvo como resultado durante el último gobierno priista de esta primera tanda que tuvimos de 70 años, de Ernesto Zedillo Ponce de León, a simple y sencillamente negarse, ¿no? Se llevaron al Congreso, pero se rechazó todo el contenido, solamente la exposición de motivos mencionaba que estaban sustentados en los acuerdos de San Andrés Larraínzar, pero su contenido era totalmente contrario a lo acordado. Y resultan muy relevantes porque dentro de estos acuerdos se señaló que se iban a hacer las modificaciones, se iba a crear una ley específica para dotar a los pueblos indígenas de nuestro país de radios para que ellos pudieran realizar las expresiones en sus propias lenguas. Y de hecho, se comentaba ahí como una pequeña nota al calce, que se iba a comenzar transmitiendo la propiedad y el control de las radiodifusoras que en aquel entonces pertenecían al sistema de radios comunitarias indigenistas del actual INPI, a estas radios comunitarias, empezando por la que se encuentra en Chiapas, precisamente para poder acelerar este proceso, cosa que igual que el resto de los acuerdos quedó un poquito en el olvido, pero finalmente sí sentó una base muy importante que dentro de la reforma constitucional del año 2001 llevó a que dentro del artículo segundo, en el apartado B, nosotros tengamos el reconocimiento muy importante al derecho de los pueblos indígenas de acceder a los medios de comunicación y a que se utilicen sus lenguas indígenas dentro de estos medios de comunicación. Entonces, con este largo antecedente, en 2006 hubo una reforma muy importante en materia de radio y televisión que fue conocida como Ley Televisa. Fue conocida como Ley Televisa porque los principales promoventes de esta ley eran diputados que formaban parte o en algún momento de su carrera formaron parte de la empresa Televisa aquí en México y que
tuvo una situación bastante curiosa. Reconoció una serie de derechos extendidos a los medios de comunicación comerciales, extendía el periodo de duración de las concesiones, eliminaba, como ya mencioné, la figura del permiso, permitía refrendo automático de estas concesiones sin la necesidad de pago de ningún otro tipo de derecho, ninguna tramitología especial, reducía las obligaciones de manera importante de estas expresiones de medios de comunicación de carácter comercial respecto del Estado, el pago de contribuciones, los tiempos estatales. Entonces, ante toda esta gran cantidad de beneficios, se le conoció como Ley Televisa. Esta Ley Televisa fue sujeta de muchísima controversia política y particularmente de la acción de inconstitucionalidad 26-2006, en la cual la Suprema Corte hizo un análisis tan detallado, tan específico de todos los elementos de la acción de inconstitucionalidad, planteó o reformuló diversos artículos, eliminó una cantidad importante de la reforma, pero resultó muy curioso que al momento de llegar a la omisión constitucional, finalmente, de acuerdo con el artículo 2º constitucional, teníamos la obligación de emitir legislación donde se incluyera la posibilidad de los pueblos indígenas para acceder a los medios de comunicación, sin tomar en consideración los que ya para ese momento parecían casi olvidados acuerdos de San Andrés Larráinzar y las obligaciones del Estado reconocidas a través de estos acuerdos, tomó una decisión bastante curiosa. Ante la omisión legislativa, decidió que no era su facultad emitir una legislación cuando era una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Esto es curioso porque en casos similares, donde el Congreso se ha visto omiso en la emisión de una legislación o de una parte legislativa, la Suprema Corte de Justicia ha entrado en una función de total sustitución sin que le importe demasiado la división de poderes. Pero en este caso, que eran pueblos indígenas, decidió no intervenir. Esto generó, como ya les había comentado, que el entonces COFETEL iniciara un proceso de regularización de las radios en nuestro país, básicamente señalando que aquellas que no contaban con una concesión y que hasta este momento no contaban con un permiso para poder transitar a una concesión, eran básicamente ilegales. Se acuñó de nuevo esta palabra de piratas y comenzó una persecución muy importante. Entonces, en ese periodo se cerró una cantidad muy importante de radiodifusoras de este carácter en nuestro país, comunitarias indígenas, y bueno, finalmente cuando llega Enrique Peña Nieto a nuestro país, recordarán los colegas mexicanos que tenía una agenda de reformas muy importante que pudo llevar a cabo en el Congreso de la Unión, básicamente a través del famoso Pacto por México. Y aunque probablemente la que más recordamos, una de las más escandalosas, fue la reforma en materia de hidrocarburos, ¿no? Por todo su impacto en Pemex y en la economía mexicana, lo cierto es que ya desde los primeros días de su gobierno, prácticamente desde la toma de protesta, mencionó y llevó la presión al Congreso de la Unión para comenzar con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, esta reforma inicia prácticamente las discusiones comenzando el año y queda aprobada a nivel constitucional en marzo de 2013. Ya había algún desgaste derivado de la ley Televisa, entonces no tuvo como tanto impacto mediático y hubo una serie de cambios muy importantes, particularmente al artículo 6º constitucional, donde en su apartado B, fracción tercera, como aquí les señalo, básicamente se señala que ahora los medios de comunicación van a ser un servicio público de interés general. En la posterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2014, se habilita al Instituto Federal de Telecomunicaciones como la autoridad encargada ya no solo de vigilar el mercado, sino de otorgar las concesiones, tanto para el funcionamiento como para la obtención del espectro radioeléctrico, y básicamente se le da una facultad reglamentaria para que establezca todos los términos y condiciones. Y esto resulta muy importante porque dentro de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se crean estas diversas modalidades. Tenemos básicamente 4 modalidades. La primera sería la concesión única para uso comercial. Tienen en efecto una presencia en el mercado apabullante. Son
más del 99% de las concesiones que se otorgan, mientras que del resto de las concesiones se han ido limitando un poquito la posibilidad de acceder. Por ejemplo, dentro de la concesión única de uso público se encontrarían las radiodifusoras del sistema de radios indigenistas, radios culturales indigenistas del INPI, y han perdido de manera muy importante algunas frecuencias, porque es difícil hacer esta tramitología, es difícil mantener en funcionamiento, han recibido también obviamente recortes presupuestarios muy importantes, siendo también esas expresiones las que complementan de alguna manera a las comunidades indígenas de nuestro país. Pero las que interesan en realidad, las que interesan en realidad dentro de este sistema son las concesiones de uso social, y tenemos básicamente de tres tipos. Una, las que son para instituciones privadas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, está la de Radio Ibero. Están por otro lado las que se otorgan para propiamente expresiones de carácter comunitario, que creo que son la mayor parte de las que participan dentro de este congreso, que llevan a cabo una función social muy, muy importante. Y por último, tenemos a las que están pensadas para los pueblos y comunidades indígenas, siempre y cuando estén previamente constituidos en asociaciones civiles. Y de nuevo, esto resulta de alguna manera muy importante porque se establecieron algunos criterios específicos muy, muy importantes que han llevado precisamente a la interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, se había mencionado originalmente que tenían que emitir en la lengua nacional, lo cual en México es siempre un tema muy, muy, muy delicado, porque de alguna manera el Estado nunca ha establecido una lengua oficial. No ha señalado que tengamos una lengua que se utilice de manera preferente en el sistema mexicano, y dentro de esta lengua oficial, pues se entiende, se interpreta, se deduce siempre que termina siendo el español. La ley de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México, nuestro país, señala o reconoce que en realidad hay 64 lenguas nacionales. Está el español y 63 lenguas indígenas dentro de un catálogo bastante extenso creado por el INALI. Y precisamente esa discusión es muy importante dentro de la Suprema Corte. Después se han señalado, por ejemplo, no sé, reconocimientos, otros derechos. Por ejemplo, hay una reserva para el uso de la banda dentro de FM y AM, particularmente dentro de FM se reserva el 10% en la parte alta de la banda para que esté reservada para las expresiones de carácter indígena. Es extraño porque la parte alta de la banda regularmente requiere o tiene requerimientos técnicos más complejos que la parte baja de la banda, es un poquito más costosa de operar, y adicionalmente ha sido una herramienta también para el IFT para decir, este mercado está saturado, no me da dentro de la parte alta de la banda, entonces pues te rechazo tu solicitud de espectro radioeléctrico. Hay todo un tema de discusión que ahorita no vamos a entrar sobre el financiamiento, ¿no? Se ha discutido por qué no pueden emitir nunca en ningún aspecto publicidad, y la Suprema Corte ha sido muy, muy constante. Ahí siempre tienen la misma respuesta. El legislador estableció esta distinción no violenta la igualdad entre las personas, entonces se mantiene esta distinción. Pero, ahora sí, entrando directamente a estas acciones de inconstitucionalidad o amparos, controversias, la Suprema Corte de Justicia puedo resaltar estas 5. La primera, la acción de inconstitucionalidad 26-2006, ya la comenté. La Suprema Corte de Justicia tuvo la oportunidad de entrar a complementar el trabajo de los legisladores cuando fueron omisos respecto del cumplimiento del artículo 2 constitucional y los acuerdos de San Andrés Larrainzar, el propio convenio 169, respecto de la posibilidad de estos pueblos de acceder a los medios de comunicación, y no lo hizo. Declaró que era incompetente y se dedicó a comentar el resto de la ley, pero en esta parte simple y sencillamente dijo que no. Luego, tenemos de alguna manera el amparo 622-2015. Este amparo fue promovido por un comunicador muy reconocido en nuestro país, que es Mardonio Carballo, y este comunicador indígena hablante de náhuatl
precisamente promovió esta acción, este amparo, en tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señalaba la obligación de transmitir los contenidos en la lengua nacional. Y llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar una interpretación de ese contenido de manera muy profunda y a reconocer precisamente que hay 64 lenguas nacionales. Las 63 lenguas indígenas de nuestro país son lenguas nacionales y se debe poder transmitir o se tiene la obligación de transmitir en cualquiera de estas 63 lenguas sin que se dé ningún tipo de preferencia al español. Entonces, esa fue una decisión muy importante. Posteriormente tenemos esta controversia constitucional presentada por el municipio de Ixtepec, Juchitán, en el estado de Oaxaca, donde precisamente se comenzaba a señalar esta situación en la cual había una limitación a las radiodifusoras, a las estaciones de uso social, particularmente de uso social indígena, cuando se había reservado precisamente este 10% del uso de la banda de FM en la parte alta y particularmente también en la banda de AM también había una reserva, señalando precisamente que era pues limitante, discriminatorio, porque se tenía que hacer dentro de la parte alta de la banda, cuando había espectro disponible dentro de la parte baja de la banda, y resulta curioso porque es una herramienta que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera constante. Cuando esto sucede, suelen señalar que la parte que solicita la controversia o el amparo no tiene la personalidad jurídica adecuada para presentar esta controversia. Entonces, esta la resolvió de manera muy sencilla, señalando que, pues, básicamente no era competente el municipio de Juchitán, en tanto no se habían invadido sus esferas de competencia. Es muy limitante porque hay varios municipios a lo largo del país que han intentado precisamente obtener una concesión de uso indígena, no tanto como un esquema político, sino para su propia comunidad. Entonces, la Suprema Corte y el IFT lo han rechazado de manera consistente. También tenemos, ahora sí, de manera un poquito más importante, el amparo en revisión 636-2016, que fue llevado a cabo por una radiodifusora indígena, Radionesa, que opera aquí en el norte de la Ciudad de México, en la zona metropolitana, que resulta bastante curioso. Es una radiodifusora integrada por indígenas, migrantes del estado de Oaxaca, que precisamente lucharon por obtener esta concesión única y a ellos se les negó específicamente el acceso al espectro radioeléctrico al señalar que, siendo la Ciudad de México la zona donde hay más radiodifusoras en todo el país, con una concentración increíble, ya no había espectro disponible precisamente dentro de la parte alta de la banda para poder otorgar esta concesión. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia sí analizó de manera profunda este amparo y terminó decidiendo a favor de la radiodifusora Radionesa, al señalar que la reserva señalada dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión solo es del 10% y que no tiene que estar limitada a la parte de alta de la banda y que ahí donde no haya por cuestiones de saturación dentro de esta parte del espectro, se tendrá que otorgar en cualquier parte de la banda. Es un avance muy importante. Y finalmente cierro con el amparo en revisión 603-2019. Este no es propiamente de una radiodifusora, sino que es parte de un esfuerzo distinto. Es el caso de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC, también conocido como TIC-AC. Y TIC-AC es una asociación civil que presta los servicios de telefonía celular e internet a 19 comunidades de Oaxaca y se está expandiendo bastante hacia el sureste del país, en una región o en regiones donde pues ni el gobierno federal ni ningún tipo de entidad privada, llámese América Móvil, Movistar, Virgin, la que gusten, tiene el más mínimo interés en prestar sus servicios. Ellos prestan sus servicios de una manera muy económica y muy accesible para precisamente estas comunidades indígenas que ahora por fin tienen un medio de comunicación a su alcance. Y el IFT
de repente nos sorprendió precisamente en 2018, señalando que tenían que pagar los derechos correspondientes por el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, además de el pago del derecho, pues ya tenían ahí multas, recargos y todo lo correspondiente en un crédito fiscal que era de casi 1 millón de pesos por los ejercicios correspondientes a 2016 y 2017. Entonces, lo que se solicitó dentro del amparo original, que era el 1462-2017, fue precisamente el contenido tanto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley de Derecho, donde se puso en tela de juicio precisamente por qué cobrar estos derechos si son expresiones, en este caso de telecomunicaciones comunitarias indígenas, que no tienen fin de lucro y que pues esto los pone o los trata de manera igualitaria a rajatabla frente a las expresiones de carácter comercial y los deja en una situación de competencia. Finalmente, si no pueden lucrar y no pueden obtener recursos económicos de manera extraordinaria, el pago de estos derechos prácticamente limitaba la posibilidad de su existencia a lo largo del tiempo. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que parece ser por fin un pequeño cambio en el punto de vista de la Suprema Corte, decidió que en efecto el contenido de estas normas era violatorio del artículo segundo, apartado B, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que debe haber un acceso diferenciado a estos pueblos y comunidades indígenas. Entonces, son las que resultan hasta este momento más importantes. Hay otras, en algún momento trataré de hacer un compendio de rechazos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus diferentes justificaciones o razonamientos, pero me parece que nos señala un elemento muy importante. Es importante recurrir a las autoridades jurisdiccionales en todo momento. Poco a poco se transforma la integración de la Suprema Corte, entonces hay que seguirlo intentando porque pueden cambiar los criterios. Se han convertido en una instancia fundamental para poder ejercer estos derechos. No tendría que ser así, o sea, la propia ley y el propio Estado de alguna manera tendrían que reconocer estos derechos y permitir su ejercicio. Era prácticamente mi última diapositiva. Esta es una parte de la bibliografía que recibí para el texto, bueno, que utilicé para el texto de la ponencia, y pues no me queda más que agradecerles su atención y su paciencia. Muchas gracias. Y aquí también dejo mis correos por si son de interés para alguien. Por supuesto que son del interés público y general, querido doctor, y justamente en esta relatoría de amparos y litigios estratégicos que usted amablemente nos ha llevado a un recorrido histórico, pues también cabe mencionar este amparo que están llevando en contra de la transmisión de spots del Instituto Nacional Electoral, justamente porque pues consideran que irrumpen con sus usos y costumbres y que creo que ahí van justamente abriendo brecha para fijar un criterio definitivo en esa materia. Le agradecemos muchísimo, doctor, su participación y pues hablando y siguiendo con el tema de lo que tiene que ver con el derecho y la comunicación, pues le doy la más cordial bienvenida a Jessica Teresa Aguilar Castillo, quien nos va a hacer el enorme favor ahora de presentar su ponencia denominada La cultura jurídica como impulso ciudadano para despertar conciencias. Vaya que sí, esperemos que se despierten conciencias. Y bueno, la institución que ella representa en este momento es la Adictiva Radio Texcoco, Estado de México. Bienvenida y por favor, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes y poder estar aquí nuevamente en una edición más del Congreso. Pues miren, el tema, les voy a compartir aquí las diapositivas, permítanme un segundito. Déjenme compartirla porque creo que no la envié a tiempo o no lo sé, pero las comparto en un momentito, aquí están. Miren, pues en realidad nosotros somos un grupo de abogadas que
pues estamos generando conciencia. Miren, aquí espero que ya puedan verlas, ¿no? Estamos generando conciencia en la ciudadanía a través de la estación de radio comunitaria que por supuesto también no solo abarca el municipio de Texcoco, sino una zona oriente del estado. Y el objetivo fundamental precisamente de esto es que este grupo de abogadas brindamos servicios de asesoría jurídica a través de la radio comunitaria, sí, de forma gratuita y también con un lenguaje entendible, ¿no? Porque siempre hablamos respecto a que los abogados hablamos abogañol, ¿no? Entonces, cuando las personas precisamente van a la asesoría, a veces con estos términos jurídicos, bajo los procesos, las etapas y todo lo que les explicamos, pues a veces no es tan entendible. A través de la radio nosotros les vamos hablando de diferentes temas, de derechos humanos, les hablamos de procesos jurídicos en diferentes materias y ramas del derecho para que también se quite un poco el constructo social respecto a algunos mitos jurídicos, ¿no? Como el nunca te voy a dar el divorcio, el si me salí de mi domicilio el día de hoy, entonces ya es abandono de hogar, ¿no? El tema también, o que si rento una casa, entonces llevo 10 o 20 años rentándola, ya me puedo quedar con ella, ¿no? Muchos de esos mitos jurídicos que se dan respecto a la cultura jurídica que hay. Y miren, abriendo un poco del paréntesis, quisiera comentarles también que precisamente en el municipio de Texcoco, pues hay más de 257,134 habitantes. Ya estamos en un tema en donde la población también económicamente activa, pues bueno, son de 4 personas, 3 son económicamente activas. Hay más de 13,000 jefaturas femeninas, ¿no? Que también se están encargando pues de el tema de la manutención de los hijos y que muchas de ellas precisamente lo hacen porque no hay una cultura jurídica de la pensión alimenticia. Tienen que realizar las demandas, pero no saben también cómo realizarlo. Bajo este contexto y todo lo que nosotras como abogadas brindamos a través de este programa de radio que se llama además Bajo Protesta, pues les brindamos las herramientas de forma entendible respecto a esto, conociendo además la población que tenemos, que además hay una población de entre 14 y 29 años con un 64% de la población. Entre ellos, algunos son económicamente activos. Tenemos más de la mitad de la población de mujeres, incluso, que son texcocanas. Y conociendo estos datos, viendo un poco también el tema demográfico, conociendo un poco de la población, la cultura, los usos y costumbres, nosotros nos damos a la tarea de generar este contexto para brindarles pues todas las herramientas para que ejerzan sus derechos, tanto hombres como mujeres, y por supuesto que todos los derechos no se vean vulnerados, ¿no? En el tema de menores de edad, en el tema de personas de la tercera edad, mujeres, ¿no? El tema de la violencia, por supuesto, se trabaja, el tema de personas con capacidades diferentes, que en general Texcoco tiene una población aproximada de 7,000 personas, entre 7,000 y 8,000 personas con alguna discapacidad o con una capacidad diferente, ¿no? Que alguna es un tema de que no pueden ver, algunas que no pueden caminar, no valerse por sí mismas, una discapacidad mental. Y todo esto también pues generamos que conozcan sus derechos, los sectores más vulnerables de la población, y vamos haciéndolo a través, por supuesto, de programas en donde interactuamos, ¿no? A través de las llamadas, a través de, por supuesto, mensajes de WhatsApp, y vamos teniendo también diversos invitados que, por supuesto, en esto que hacemos comunidad, pues van participando, van conociendo también el contexto en el que vivimos y también pues estos procesos cómo ayudan a través, por supuesto, de tiros de precisión, es decir, conociendo específicamente la población de Texcoco, cómo se desarrolla, las cifras con las que contamos, hombres, mujeres, estadísticas precisas, vamos realizando cada programa para darles a conocer, por supuesto, sus derechos y también las temáticas que vamos abordando. Respecto a los derechos humanos, por supuesto que es lo que le damos mayor auge a nuestro programa, porque normalmente muchas personas, no solo de la zona oriente, se ven, por supuesto,
violentadas, ¿no? Por servidores públicos, por personas que se encuentran también en el poder y que por supuesto les vamos orientando para que realicen los trámites correspondientes, las denuncias, las quejas o las demandas a través de las cuales pueden, por supuesto, procesar o no dilatar un proceso contra algún servidor público, ¿no? Sobre todo porque a veces la gente bajo el miedo de iniciar un proceso jurídico, bueno, no es tan fácil que quiera hacer una denuncia, o también a veces no acuden con los abogados adecuados que tengan ética profesional y que por ello, pues, se ven a veces incluso pues estafados, ¿no? A través de este programa también les vamos presentando algunos especialistas diferentes con buena reputación, con ética, con trabajo, honestos, para que si gustan pueden consultarlos y pueden acudir a ellos para que sean atendidos. Y bueno, vamos haciendo comunidad, atendemos, invitamos también gente para que participe, para que vaya y asista y pues disipe sus dudas jurídicas, ¿no? Como les decía, es muy común escuchar en la radio que nos hagan preguntas como, es que yo me quiero divorciar, esta persona me golpea, ya sea hombre o mujer, en un tema de violencia, pero me dice que nunca me va a dar la pensión y que va a renunciar a su trabajo porque no me va a dar un centavo para mis hijos, ¿no? Entonces, en este actuar, en este tema de la comunidad, les explicamos que precisamente, pues, si te quieres divorciar, hoy existe un proceso que es el divorcio incausado y que no es necesario, pues, que la otra persona te otorgue, ¿no? El consentimiento, que por el solo hecho de que quieras, pues, ya romper el vínculo matrimonial, un juez te lo otorga. Y que si renuncia al trabajo, independientemente eso ya hoy es un delito y que también tiene un tipo penal, ¿no? Y que además sí hay formas de cobrarle la pensión, aunque no tengan un trabajo estable. Entonces, en general, hacer esto de la cultura jurídica, de generar puntos y comunidad, que la gente se vaya integrando, que llame, que participe y que disipe sus dudas además de forma gratuita a través de este programa, pues hace que la gente en realidad se sienta con mucho más tranquilidad para iniciar procesos jurídicos con diferentes especialistas o que ya vaya más informada, ¿no? Lo que nosotros hacemos también, por supuesto, es permitir la participación en todos los sentidos, no solamente pues de especialistas, sino también de jóvenes, ¿no? Que están interesados en los derechos políticos, ¿no? Van y platican porque es importante también hablar de política, participar, ¿no? De participación ciudadana. Generamos círculos también en donde emprendedores pues acuden a la radio también para darle a conocer a la gente las diferentes formas de participar en la comunidad y cómo asesorarte jurídicamente para diversos procesos, ¿no? Entonces creo que la injerencia que tenemos en esta zona, sobre todo en la zona de Texcoco, pero también en algunos municipios de la zona oriente, pues permite, por supuesto, que tengan acceso pues a una asesoría jurídica de calidad, que sea además un poco, de cierta forma, con un lenguaje más coloquial y que también se les explique paso por paso el proceso que ellos quieren realizar, tanto jóvenes, adultos mayores, ¿no? Y este despertar de conciencias va no solo en tema de derechos humanos, ¿no? Hablamos de temas de reconocimientos de paternidad, ¿no? Hablamos aquí también, miren, de guarda y custodia, que las mujeres no son exclusivamente las que tienen derecho a la guarda y custodia, que hoy los hombres también la pueden ejercer, que ellos también cuidan, que ellos también pueden recibir una pensión alimenticia, ¿no? Que si tu papá, el papá o la mamá no te permite ver a los hijos, si hay un tema de violencia, podemos ir a reincorporarlos, ¿no? Que podemos pelear la pensión alimenticia, que puedes iniciar un proceso también incluso de reconocimiento o de pérdida de patria potestad si no volviste a ver al papá durante 6 años, 7, no lo sé, que ya no supiste, o a la mamá se desapareció, ¿no? Que hay como reconocer también si sospechas que a lo mejor una persona pues dio a luz un hijo tuyo, cómo reconocer a un menor, cómo perder la patria potestad, ¿no? Vamos generando también, incluso hablamos mucho de contratos, hablamos también de juicios en materia civil, ¿no? Cómo hacer que tu propiedad pues ya esté a tu nombre sin necesidad de ir al notario, ¿no? Les damos algunos costos, incluso jurídicos, y por supuesto que vamos segmentando
pues a la población respecto a las estadísticas y a todo esto que tenemos para pues generar no solamente pues un programa que dé la información pues sin tener como precisión. Nosotros nos basamos mucho en la estadística, en todas estas cifras que nos da hoy Coneval y el INEGI también, por supuesto, para conocer a nuestra población y dirigir específicamente cada programa a este tipo de situaciones, ¿no? Incluso aquí también les coloco que también les decimos cómo convivir con tus menores, ¿no? Porque en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, las mamás, por el hecho de que no reciben pensión alimenticia, pues no les dejan ver a los hijos, ¿no? Y eso pues no es una determinación que un juez diga. Si tú, aunque no des pensión alimenticia, tus hijos tienen derecho a convivir con el papá o la mamá, ¿no? Hablamos también de derecho penal, que son las tres ramas del derecho que más comentamos, sobre los delitos, abuso sexual, violación, ¿no? El tema de violencia familiar, por supuesto, hablamos pues de todos estos delitos de género, ¿no? Que siempre además hacemos un hincapié que hablar de género no es hablar solo de la mujer, es hablar de la violencia que también se ejerce contra los hombres, porque también lo hay, ¿no? Para no ser imparciales y para que también se entienda que hay un tipo de violencia que también atañe a los hombres, no exclusivamente a las mujeres, y que también pueden ser, por supuesto, objeto de la presentación de una denuncia, ¿no? Y que sin temor y sin ningún tabú, pues podemos ayudar a realizarles. Y bueno, es un poco de lo que nosotros abarcamos en este programa que la verdad, pues sí tiene un objeto social, es la prevención. Lo hacemos a través de la adictiva Radio Texcoco, que además se escucha pues por Radio Vox en frecuencia FM, por supuesto, y también lo hacemos en una transmisión en vivo en Facebook. Y posterior a eso, bueno, hacemos hay una programación de diversidad de muchos compañeros locutores y nosotros les brindamos también posterior, ya si es su deseo, a través de una asociación civil o del despacho privado, que somos en este caso, como les presentaba, las abogadas de Astrea Especialistas Legales, pero también tenemos una asociación civil que se llama Olin Casa de Apoyo. Y esta asociación lo que hace es que en enero... Querida, tenemos ya, perdóname, que cerrar un poquito porque nos quedan 15 minutos de tiempo y nos falta todavía una ponencia. Entonces, discúlpame si gustas que cerremos. Muchísimas gracias. Ya nada más comentarles, a través de la asociación se inicia en enero un proceso con una entrevista para regalar 5 procesos jurídicos por un nivel socioeconómico bajo. Eso es lo que también hacemos. Aparte de hacerlo como un despacho privado, también tenemos una asociación para brindar otro tipo de apoyo. Y bueno, nada más aquí les dejo mi tema de contacto, que es mi correo, el número del despacho y también el correo electrónico del despacho. Muy bien, hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y discúlpame porque ya estaba yo tomando nota porque justamente esta utilidad social con responsabilidad social y causa, pues es algo que nos mejora como sociedad. Y bueno, no sé si está la doctora Rebeca Magnolia Mendoza y Paola Talas listas porque no las vemos en la sala y sería ya la última ponencia que nos gustaría presentar. Pues creo que no se encuentra. Y bueno, pues entonces, ¿qué les parece, queridos y queridas ponentes, si aprovechamos estos 10 minutitos que nos quedan, por si tienen algún intercambio, alguna propuesta, alguna pregunta, alguna felicitación? Y si no es así, pues yo les pediría que uno por uno, conforme fueron presentándose, pues dieran como la frase final con la que nos podemos quedar y que impulse nuevamente esta reflexión colectiva y este acompañamiento que les debemos todos y todas a las radios comunitarias e indígenas. Doctor, adelante, ya vi que alzó la mano, por favor. Perdón, me balancé porque quería reconocer y agradecer a Olimpia Castillo Blanco,
también me hizo a mí de conocimiento y me da a conocer por primera vez este acuerdo de Escazú. Lo voy a analizar, es un tema muy interesante, sobre todo porque comienza a haber un intercambio, una consolidación precisamente entre el tema de la protección a los luchadores medioambientales y la radio comunitaria. También participa en este congreso Radio Tzinaca, que fue mi primer objeto de interés de estudio. Precisamente por eso, nacen como una radio para luchar en contra de la minería y las hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla, particularmente en Cuetzalan. Entonces, pues, muchas gracias y espero poder mantener contacto futuro con usted para conocer más sobre el centro. Muchas gracias y a todos también por sus muy interesantes e importantes ponencias. No, gracias a usted, doctor, y yo les quería proponer que volviéramos a tener contacto, buscaríamos otro foro quizás desde la Universidad Autónoma de Querétaro para seguir con esta reflexión, porque creo que esto es como el aperitivo. Y bueno, por favor, doctora, adelante. Bueno, pues para mí fue un honor participar en este congreso. Creo que la riqueza de lo que han compartido las demás colegas de su trabajo, pues invita a hacer un gran directorio de todas las personas participantes en este congreso, porque creo que hay mucho por compartir, hacer sinergias con el trabajo que estamos desarrollando ahorita que escuchaba, o más bien todo lo que estuve escuchando de las otras ponencias, me parece tan importante y tan necesario de tejer redes y hacer sinergias. Y por supuesto que estamos aquí. Cuando gusten invitarnos a hablar del acuerdo de Escazú en sus radios, con mucho gusto lo haremos. Gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Y quién seguía? Nuestras queridas colegas desde Argentina, si nos pueden hacer la frase final que nos deje reflexionando de nueva cuenta. Adelante, por favor. No, solo agradecerles el espacio y la escucha. La verdad que aprendimos un montón cuando podemos escuchar a compañeras y compañeros de otros países donde el movimiento de radios comunitarias y las distintas iniciativas ligadas a las radios tienen tanta potencialidad. Así que nada más que agradecer. Muchísimas gracias, doctora Jessica Aguilar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Simplemente agradecer a todos por su participación, por la invitación, y felicitarlos, por supuesto, por los grandes retos que cada uno enfrenta, ¿no? Desde el lugar en donde está y desde la posición que le toca. Agradecerles muchísimo y bueno, igual estamos aquí para servirles lo que sea necesario y con todo gusto, pues vamos a seguir haciendo comunidad, ¿no? Yo digo que nuestra empresa es socialmente responsable y vamos a seguir así apoyando a nuestra comunidad. Gracias. Muchísimas gracias y que así sea, larga vida. Y bueno, pues finalmente, si me lo permiten, yo también quiero reconocer la labor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en este ejercicio con otros co-convocantes de hacer visible justamente la importancia de seguir reflexionando a favor de las radios comunitarias e indígenas. Y bueno, a cada uno de ustedes por su ponencia que desde ciertas perspectivas todos encontramos un lugar común y creo que todos coincidimos en que si algo requiere de un impulso es justamente las radios comunitarias indígenas en cualquier geolocalización en la que se encuentre. Yo me permití dejarles mi teléfono. Me encantaría que por favor pudieran enviarme un mensaje para que siguiéramos con esta reflexión y sobre todo que fuera como una primera acercamiento y vayamos sumando a más porque vaya que hay actores que están impulsando día a día esto. Y les agradezco profundamente a todos por la invitación y por el honor de haberme permitido intentar coordinarles y sobre todo por el buen sabor de boca que me dejan con estas investigaciones y como decían anteriormente, con esta refrendo en el compromiso de la responsabilidad social que tenemos. Les aprecio, les agradezco, les reconozco, les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, desde Querétaro, y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias y buena tarde.